Hola, ¿cómo están? Bueno, yo soy Manuel Gómez Carrillo, les voy a dar el seminario 14. Vamos a trabajar en esta clase en conceptos centrales de lo que es el virus de la inmunodeficiencia humana, la infección por HIV y el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Entonces, la idea es cubrir estos tres objetivos. En primer lugar, vamos a ver el impacto que tiene a nivel epidemiológico la infección por HIV y el SIDA. Yo le voy a agregar a este seminario algunos datos históricos respecto del origen de la pandemia, porque me parece que es un buen momento para hacer comparaciones con lo que está ocurriendo respecto del coronavirus y que de alguna manera, que son infecciones absolutamente distintas, tienen comportamientos epidemiológicos y virológicos que son diferentes, pero que de alguna manera me parece interesante que perciban qué era lo que ocurrió en los años 80 cuando empezó a emerger esta enfermedad. Después vamos a analizar muy bien el tema del diagnóstico y el monitoreo de la infección por HIV. Esto ha sido actualizado en los últimos años, así que el material que tiene este seminario es lo más actual que hay al respecto. Y lógicamente vamos a incursionar en algunas enfermedades marcadoras, especialmente trabajando respecto del diagnóstico, la prevención y la epidemiología, que es lo que más nos interesa desde el punto de vista de cuáles son las infecciones que en nuestro medio, en la Argentina, cobran más relevancia en estos pacientes. Bien, en junio del año 81, el CDC, que es el Centro de Control de Enfermedades de Atlanta, Estados Unidos, publica en un informe semanal que suele hacer 5 casos de neumonías por neumocistis carini, en aquel momento se llamaba así, hoy lo conocemos como neumocistis girovesi, todos ellos en jóvenes de sexo masculino que eran homosexuales activos. De esos 5, 2 fallecieron y además habían tenido otras infecciones bastante inusuales, como eran infecciones por citomegalovirus, candidiasis diseminada, etc. Estos reportes fueron detallados en estas 5 personas y de alguna manera se estaba dando origen a una situación inusual que se estaba empezando a observar particularmente en los Estados Unidos. Muy poquito después aparece la primera publicación periodística que menciona esta extraña enfermedad en, en personas homosexuales. Un raro cáncer es visto en 41 homosexuales, menciona algunas personas que fallecieron y esta fue la primera vez en la cual la prensa publica en un diario muy importante que es el New York Times, lógicamente un artículo pequeño en la emisión en papel, como era en aquella época. Este cáncer era el sarcoma de Kaposi, un sarcoma muy extraño que no se suele ver normalmente en Occidente y mucho menos en personas jóvenes, que muchos años después sabríamos que es producida por un virus, el herpes humano 8 o virus del sarcoma de Kaposi. Para aquel momento, ya en los Estados Unidos, hoy se estima, había 200.000 personas infectadas por HIV. Y lamentablemente en ese momento, la mal llamada peste rosa empezaba a tomar los medios y empezaba a preocupar a la humanidad. A tal punto se llegó que se acuñó el término GLID, ¿sí? Que quiere decir inmunodeficiencia relacionada con los gays o con los homosexuales. Esto desde ya estaba siendo muy difundido por los medios, se hablaba popularmente en la comunidad de esto, a pesar de que ya estaba demostrado que había infecciones por transmisión heterosexual, que había infecciones en niños por transmisión vertical, que había infecciones en heterosexuales por uso de drogas inyectables. A pesar de todo eso, los hemofílicos, por ejemplo, también, ¿sí? Los que recibían hemoderivados, personas que recibían transfusiones. Esta situación en la cual tanto los medios de comunicación como a nivel popular
generó una estigmatización de la comunidad gay bastante importante y llevó mucho tiempo que la gente tomara conciencia de que realmente esto no era tan así. Esta enfermedad infecciosa transmisible evidentemente es un gran ejemplo del modelo del iceberg de las enfermedades infecciosas. Lo que se veía en aquel momento era lo que estaba por arriba del horizonte clínico, pero realmente se desconocía el número de individuos que aún estando infectados podrían ser transmisores de la infección y esto puede depender de muchos factores, que hubiese infecciones asintomáticas o que hubiese periodos de incubación hasta la generación de la infección que fueran tan prolongados en los cuales muchos individuos infectados fueran inaparentes para el sistema de salud. Esto lógicamente era una dificultad importante y hacía falta más que nada tener el aislamiento del virus o del agente etiológico de esta enfermedad. Hasta que en el año 1983 se logra el aislamiento de un retrovirus con tropismo por linfocitos T en un paciente que tenía síntomas que les hacía sospechar que precedían a un síndrome de inmunodeficiencia adquirida a estos investigadores. El grupo del Instituto Pasteur, liderado por Luc Montagnier y la doctora Barré-Sinoussi, que tuvo un protagonismo muy importante en esto, bueno, valió el Premio Nobel de Medicina en el año 2008. Y este trabajo fue un aporte fundamental porque a partir de este aislamiento se pudo determinar la secuencia nucleotídica, se pudo caracterizar antigénicamente, esto permitió desarrollar los primeros ensayos de diagnóstico y empezar a testear, empezar a ver qué había abajo de este iceberg y cuál era la magnitud. Ahí empezó la historia del diagnóstico de la infección por HIV. Por supuesto, esto estaba muy vinculado a la posibilidad de empezar proyectos para el desarrollo de vacunas, algo que todavía no se ha logrado, y también el descubrimiento de otros virus, como fue el caso del HIV-2. La disponibilidad de métodos de diagnóstico permitieron empezar a conocer cuál era la evolución de la epidemia. Hacia fines de los años 80 ya el crecimiento y el desarrollo de los casos diagnosticados era muy grande. Este es un ejemplo de los Estados Unidos, en miles, ¿sí? En decenas de miles de personas diagnosticadas por año y lógicamente con una tasa de mortalidad, que es la barra que está en azul, que era bastante importante. Lógicamente a partir de ese momento el SIDA se empezaba a convertir y hacia fines de los 80 en una de las mayores preocupaciones, si no la mayor preocupación en salud pública en el mundo. Ya era pandemia y ya estaba comprometiendo no solamente el sistema de salud en muchos países, sino que además el costo altísimo que tenía para las economías regionales. Entonces les voy a presentar un pequeño videíto que de alguna manera les muestra cómo los medios tomaban en ese momento la situación que se estaba viviendo respecto de la pandemia. Canal 13, Televisión, presenta. Hoy presentamos Algo ha sucedido. Existe una nueva enfermedad mortal que ahora se está diseminando por todo el mundo. Los virus de la inmunodeficiencia humana tienen un origen zoonótico. Se identificaron filogenéticamente relaciones entre el virus HIV-1 particularmente con virus de la inmunodeficiencia simiana que están muy adaptados a los chimpancés y a los gorilas, ¿sí? Hubo varios eventos en el África subsahariana que dieron origen a estos saltos interespecie.
El HIV-2 es un virus relativamente distinto del HIV-1, incluso el curso de la infección es diferente y lógicamente no tienen la misma distribución mundial que tiene el HIV-1. Tiene un origen también zoonótico de otra especie simiana que en esta región del África occidental. Básicamente lo que nosotros conocemos como pandemia de HIV la vamos a asociar y vamos a hablar permanentemente del HIV-1. El HIV-2 es endémico en el continente africano en particular. Esta transmisión zoonótica ocurrió probablemente entre 1915 y 1940, se estima 1920 más o menos cuando ocurrieron los eventos de transmisión, y una vez adaptado al hombre, la transmisión interhumana llevó en total hasta el presente, desde esta época hasta el presente, alrededor de 80 millones de infecciones en el humano. Estudios posteriores también nos permiten dilucidar aproximadamente el tiempo en el cual, el momento en el cual estos virus ingresaron al continente americano. Las evidencias filogenéticas indicarían claramente que el ingreso al continente americano, inicialmente a Haití, Trinidad y Tobago y a Estados Unidos y Canadá, se produce aproximadamente entre mediados de la década del 60 y fines de la década del 70. No es extraño que esto haya sido así, ya que en el año 80 se empezaron a reportar los primeros casos de síndrome de inmunodeficiencia adquirida, algo que de alguna manera está correlacionando con lo que es el periodo de incubación hasta que se desarrolla la enfermedad. Esto es algo que vamos a trabajar en este seminario para poder comprenderlo y poder entenderlo bien. Bien, entonces vamos a ver cuál es el estado actual de la pandemia. Después vamos a hablar de la epidemia particularmente en la Argentina. Este es un reporte que saca Naciones Unidas, el programa UNAIDS, todos los años y que muestra un poco el avance de la pandemia a nivel global. Bien, esta curva representa la evolución de la epidemia desde el año 1990 hasta el 2018. ¿Sí? Si ustedes se fijan, hay un crecimiento sostenido, hay una pequeña tendencia a hacer una meseta acá, pero el número sigue creciendo. Hoy estamos con el informe del 2018 en 38 millones de personas que viven con el virus de la inmunodeficiencia humana, son personas infectadas, de las cuales 19 millones son mujeres, ¿sí? Y más de 1,5 millones son niños menores de 15 años. Ahora bien, si uno quiere analizar la mortalidad, particularmente para el año 2018, nos vamos a encontrar con que hubo 770.000 muertes. Esto es muertes relacionadas al síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Bien, por lo tanto, todos estos datos nos llevan a inferir que en el 2018 ocurre un número de nuevas infecciones que son 5.000, ¿sí? 5.000 infecciones por día. ¿Sí? La Argentina tiene este número en un año, normalmente es el número de nuevas infecciones que ocurren en nuestro medio. Veamos entonces cuál es el estado actual de la epidemia en la Argentina. En nuestro país se estima que hay 139.000 personas que viven con HIV, de los cuales el 83% conocerían su diagnóstico. Son individuos que al conocer su diagnóstico tendrían que estar incluidos en el sistema de salud y lógicamente tendrían que estar bajo tratamiento. Solamente 59.000 de ellos están en el sistema de salud público bajo tratamiento antirretroviral. Esto marca un poco el escenario que les vamos a plantear tanto en este seminario como en la clase teórica que se va a dar en el tema. La razón hombre-mujer de los diagnósticos de HIV es 2:1, 2 hombres por cada mujer, y la mediana de edad sigue siendo la población de adultos jóvenes, está entre 32 y 33 años en promedio. Es importante tener en cuenta que de las vías de transmisión,
el 98% son producidas por relaciones sexuales sin protección. Esta es eminentemente en este momento una infección de transmisión sexual. Y básicamente se puede disgregar en lo que ocurre en la población femenina, en las cuales el porcentaje de relaciones heterosexuales es muy alta, más del 90% de la transmisión heterosexual en mujeres se produce por esta vía, y en caso de hombres que tienen sexo con hombres o hombres heterosexuales anda alrededor del 50% en cada uno de ellos. Un dato que no es menor tiene que ver con la transmisión perinatal. Si bien la transmisión perinatal en forma natural abarca aproximadamente el 30% de los casos, los tratamientos y los antirretrovirales y las profilaxis que se puede hacer de la transmisión vertical son bastante efectivos y están desarrollados ya hace muchos años. Hay países que prácticamente han bajado casi a cero o a cero la transmisión. En la Argentina estamos con una tasa de transmisión que anda alrededor del 4,6%, lo cual está hablando de una falla en estos eventos y una falla del sistema de salud. Y básicamente tiene que ver con mujeres que llegan al control obstétrico en forma muy tardía, ¿sí? Con lo cual no hay oportunidad de poder hacer diagnóstico y evitar este porcentaje de transmisión vertical que ocurre en nuestro país. Un dato importante que preocupa a nivel sanitario en nuestro país tiene que ver con los diagnósticos tardíos de la infección por HIV. Nosotros vamos a definir como un diagnóstico tardío en aquel individuo en el cual se hace un diagnóstico cuando la infección ya está avanzada, ya tiene alguna manifestación clínica, ya sea por enfermedades asociadas al SIDA o infecciones o enfermedades marcadoras de SIDA. Estos individuos tienen básicamente una manifestación clínica que demuestra que evidentemente la infección la portan desde hace mucho tiempo. El porcentaje total del país es alrededor del 36,5%, con un mayor porcentaje entre hombres que en mujeres, pero igualmente elevados en ambos casos. Y donde ustedes pueden ver una distribución en distintas áreas, regiones del país, en el cual se mantienen en todos ellos por arriba del 30-32%. Bien, entonces vamos a empezar a trabajar un poquito con cómo es la infección por HIV y empezar a ubicarnos en todo lo que nosotros acabamos de ver desde el punto de vista epidemiológico. La infección por HIV tiene una historia natural. Esto quiere decir que progresa a lo largo del tiempo sin ningún tipo de intervención médica, desde el momento de la infección, donde la media de los individuos desarrollan el deterioro inmunológico y lógicamente la aparición de infecciones oportunistas o neoplasias, etcétera, lo que se llaman las enfermedades marcadoras, en una media de 10 años aproximadamente, ¿sí? Durante todo ese periodo hay un deterioro progresivo del sistema inmune. Lógicamente, esta es una infección que depende de una relación huésped parásito, virus, célula, virus, organismo bastante importante, hace que haya distintos comportamientos y que haya individuos que progresan más rápido o individuos que tardan más en progresar, o incluso hay individuos que no desarrollan la enfermedad y que son los que ustedes a lo mejor en micro 1 vieron como controladores de elite, ¿sí? O progresores a largo plazo. En el curso de la infección por HIV vamos a definir básicamente 3 etapas, ¿sí? El periodo agudo, la etapa temprana de la infección, es el momento que se infecta a la persona, hay un disparo muy alto de la carga viral, una pérdida de los linfocitos TCD4 bastante importante, una depresión que en sangre periférica se puede manifestar claramente, como es esta curva que ven acá, ¿sí? Y también, algo que no se ve desde el punto de vista periférico, pero ya se conoce, una depresión muy grande de linfocitos TCD4 en mucosa principalmente intestinal, ¿sí?
Recuerden de micro 1 que un blanco muy importante en la infección primaria especialmente tiene que ver con la mucosa intestinal. A partir de este momento, el individuo puede desarrollar, en un alto porcentaje de individuos lo desarrollan, un síndrome de infección aguda, lo que se llama el síndrome retroviral agudo. Algo que vamos a ver está muy relacionado a lo que es un síndrome mononucleosiforme y que lo van a ver en una clase teórica dentro de poco. El virus lógicamente empieza a diseminarse, asienta en distintos órganos y tejidos linfoides en todo el organismo, ¿sí? Y lógicamente la respuesta inmune empieza a controlar esta situación, haciendo que la carga viral empiece a caer a un nivel que dependerá del individuo y del paciente, que dará como lo que se denomina el set point. Puede ser más alto, puede ser más bajo, ¿sí? A partir de ese momento se establece la segunda etapa. La segunda etapa es la etapa asintomática, es una etapa en la cual hay una latencia clínica, no virológica, clínica, y en el cual el nivel de linfocitos CD4 que se hayan recuperado a nivel circulante van a empezar a declinar paulatinamente a lo largo del tiempo, ¿sí? En función de cuál sea el nivel de la carga viral que tengamos en ese momento, ¿sí? Cuanto más carga viral, más rápido va a declinar. Cuanto menos carga viral, más lento va a ser esto. Básicamente esto determina en la etapa asintomática y la persona no tiene absolutamente ninguna manifestación, cuánto tiempo llevará en años, meses o años el desarrollo del síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Síndrome de inmunodeficiencia adquirida que lógicamente se va a establecer en las etapas finales, que tiene que ver con un deterioro muy grande del sistema inmune y en las cuales aparecen las enfermedades oportunistas y que lógicamente, si no hay ningún tipo de intervención, va a llevar a la muerte del individuo en muy poco tiempo, ¿sí? Esta sería la historia natural más detallada. En la década del 90 se desarrollaron nuevos tratamientos que son los que se denominan tratamientos antirretrovirales de alta eficacia, o la sigla en inglés que es HART. Esto quiere decir una terapia combinada con antirretrovirales que atacan distintos blancos dentro de lo que es el ciclo de replicación del virus. A partir de la incorporación de un número mayor de pacientes con este tipo de tratamientos, se vio epidemiológicamente un efecto muy beneficioso en dos parámetros particulares. Acá tienen en blanco el porcentaje de pacientes que se incorporan al tratamiento antirretroviral, y acá tienen las curvas que en verde, que los nuevos casos de SIDA, o sea, los casos de SIDA hoy en día se ven cada vez menos, siempre y cuando haya un tratamiento antirretroviral de alta eficacia instaurado, y por supuesto la caída en la tasa de mortalidad por SIDA. Esto es algo que a mediados de los 90 y hasta el año 2000 generó muchas expectativas. Ahora bien, hay algo muy importante en esta diapositiva, y es que para poder de alguna manera instaurar un tratamiento efectivo hay que diagnosticar. Y ustedes ya recordarán que para poder diagnosticar tenemos que tener al 100% de los individuos diagnosticados. Si tenemos gente que se diagnostica tardíamente, no hay posibilidades de intervenir terapéuticamente. Y esto generó hace algún tiempo, hace unos años, el desarrollo de un programa que lo van a ver en el teórico que va a dar el doctor Salomón, que yo no me voy a explayar demasiado para no ser repetitivo, digamos, con la temática, pero que tiene que ver con la estrategia que se plantea para el 2020-2030. Y esa estrategia es la que establece llegar al 2020 a tener diagnosticados al 90% de la población infectada, ¿sí? Al 90% de los infectados ponerlos bajo tratamiento antirretroviral y alcanzar también cargas virales indetectables en ese 90%. Estaríamos hablando del 73% del total. Esta estrategia está en marcha, pero los resultados no parecen ser demasiado prometedores,
pero sí les quiero marcar, me parece que es lo importante de esta clase, es que esto justifica un cambio importante que hubo en los algoritmos de diagnóstico, que es lo que vamos a empezar a ver a partir de ahora. Es importante destacar que de alcanzarse este año 2020, este objetivo que planteó Naciones Unidas, la tasa de transmisión entre individuos sería bastante baja porque evidentemente habría un control claramente de la carga viral de las personas, con lo cual se estima que para el 2030 la pandemia estaría controlada. Claramente se ha demostrado que iniciar un tratamiento antirretroviral tempranamente, lógicamente ofrece beneficios muy importantes para el paciente a mediano y largo plazo. Eh, Evidentemente, si un tratamiento se inicia cuando el individuo ya tiene síntomas de infecciones oportunistas, por ejemplo, el deterioro inmunológico es tal que es muy difícil que se logre revertir y llevar al paciente a un estado casi de, de salud plena. Acá entonces nos vamos a centrar en las etapas en las cuales sería ideal tener el diagnóstico hecho. Así vemos un poquito estos parámetros que son tanto virológicos como inmunológicos, ya sea en la infección primaria, en la etapa aguda, ¿sí? La primoinfección, en el momento en el cual suele desarrollarse el síndrome retroviral agudo, y en lo que sería la etapa, el inicio de la etapa crónica, la etapa temprana, en el cual la infección ya está establecida y son estas dos fases en las cuales sería ideal tener hecho el diagnóstico e iniciar un tratamiento antirretroviral para beneficio de los pacientes. Lógicamente esto ya lo hemos visto en las etapas iniciales. El virus no tiene una respuesta inmune que contenga, hay una replicación viral muy importante. Lógicamente empieza a desarrollarse la respuesta TCD8 y lógicamente hay virus que logran escapar. Esto ustedes ya conocen los aspectos virológicos de la variabilidad genética que el virus tiene, con lo cual en esta etapa, cuando se empieza a establecer el set point, todos los virus que escapan a esta respuesta CD8, que es muy enérgica, lógicamente van a poder establecerse en distintos reservorios, ¿sí? En toda esta cinética, desde el punto de vista inmunológico, hay la aparición de anticuerpos específicos que son neutralizantes, pero lógicamente, ya sea respuesta CD8 o de anticuerpos neutralizantes, el virus escapa a esta situación y se establece lo que yo les mencioné hace un ratito, el set point viral. La definición del set point es el estado de equilibrio entre el virus que se produce y el virus que se elimina. Es como una canilla abierta, ¿sí?, que está de alguna manera aportando virus al sistema y lógicamente una respuesta inmune que está tratando de desagotar ese compartimento. En toda esta etapa ustedes tienen distintos marcadores que pueden detectarse en el laboratorio, ya sea serológicos como virológicos, como es el caso de la carga viral o la detección cualitativa por PCR del genoma viral, que se empiezan a detectar en distintos tiempos durante el periodo, ¿sí?, en el cual está la replicación viral sin que haya una respuesta manifiesta, sobre todo en lo que hace a los anticuerpos. Eso es lo que se llama el periodo de ventana. Entonces, con esta racionalidad y tomando en cuenta la progresión de esta infección, vamos a ver con qué herramientas contamos para poder hacer el diagnóstico temprano lo mejor posible. Bien, entonces para alcanzar estos objetivos, una de las estrategias que se planteó y que en nuestro medio se están llevando adelante tiene que ver con la incorporación de los test rápidos. El test rápido es un ensayo que en el caso de HIV puede detectar antígenos, puede detectar anticuerpos, ambas cosas, en una muestra biológica, que puede ser una muestra de sangre, principalmente es una muestra de sangre, una gotita de sangre,
En algunos casos también se puede desarrollar la pesquisa de anticuerpos en saliva, por ejemplo. Y el concepto de test rápido es que uno, en primer lugar, tiene la posibilidad de hacer el ensayo en un ámbito muy sencillo. En un centro de testeo no es necesario tener un gran laboratorio, no es necesario hacerlo en un hospital, se puede hacer en distintos lugares, con, por supuesto, gente entrenada para poder desarrollarlo y tener un resultado que más o menos está dentro de los 15 minutos de haber tomado esa gotita de sangre o esa muestra biológica. Esto facilita acercar a las personas al testeo. Y por supuesto, el objetivo es de alguna manera descartar personas que no están infectadas en el caso de tener resultados negativos y en el caso de tener resultados positivos, incorporarlos a un algoritmo de diagnóstico. Esto es el objetivo principal de este tipo de testeo. Eh, Ustedes ya conocen algunas estrategias que hay como test rápido y de hecho lo han visto en infecciones respiratorias agudas, por ejemplo el caso de las faringitis, ¿sí? Los hisopados y el strep test, por ejemplo, ese es un test rápido que en 15 minutos se tiene un resultado. Eso lógicamente después tendría que ir a cultivo, etcétera, etcétera. La detección de antígenos de neumococo en orina es un test rápido también, etcétera. Esto es exactamente el mismo formato. Por lo tanto, el test rápido va a determinar si un individuo es negativo. En este caso, el test rápido detecta, algunos casos los de cuarta generación detectan tanto antígenos como anticuerpos. El hecho de ser negativo se le informa al individuo. Esos 15 minutos que dura el testeo se aprovecha para poder dar aconsejamiento, ¿sí? De alguna manera explicarle cómo se previene la infección por HIV, etcétera, etcétera. Y en el caso de dar negativo, el individuo queda como no infectado. El test rápido puede dar un resultado reactivo, un positivo. El positivo es simplemente presuntivo, o sea, lo único que se le informa al paciente en el ámbito en el que se hizo el test rápido es que se requieren nuevas pruebas para confirmar, ¿sí? Y ahí entra en la segunda etapa del algoritmo. Bien, entonces, una vez que un individuo tiene un resultado de test rápido reactivo, pasa a una etapa en la cual ya interviene el laboratorio. Lógicamente, quiero comentarles que hay varios algoritmos. Este es uno de ellos, es el más tradicional, ¿sí? No vamos a complicar la situación, de acuerdo a los entornos puede haber algunas variaciones, pero básicamente a partir del momento en que ingresa una muestra al laboratorio con un ensayo de test rápido reactivo, se hace el primer ensayo que es una ELISA. Las ELISAs que se utilizan actualmente, principalmente las más nuevas son las de cuarta generación. Esto quiere decir que pueden detectar tanto antígenos como anticuerpos. Los de tercera generación tienen muy buena sensibilidad también, pero solamente detectan anticuerpos de clase IgG, IgM, ¿sí? Lógicamente, el ensayo de ELISA deberá discernir entre un resultado no reactivo, ¿sí? Con lo cual se le va a informar no reactivo al individuo, y por otro lado podría dar un test reactivo. En el caso de dar reactivo este ensayo de tamizaje, entonces se continúa, ¿sí? Acá tienen básicamente el formato que suele tener una ELISA. Hoy en día también hay sistemas automatizados, son mucho más complejos los grandes laboratorios. Este es un ensayo de ELISA en placa, ¿sí? Como ya han visto seguramente en otras instancias de la cursada. Todo tamizaje reactivo debe ir a confirmación. Actualmente, y por ventajas muy importantes que tiene de hacer el diagnóstico más rápido, de obtener datos mucho más profundos respecto del estadio en el cual puede estar el individuo al momento en el cual se está haciendo diagnóstico, se han cambiado los algoritmos. Entonces, lo primero que se hace ante un tamizaje reactivo es desarrollar una carga viral, ¿sí? La carga viral es un método cuantitativo de detección de ARN en plasma, ¿sí?
Lógicamente, con esa muestra de sangre podría derivarse también a hacer determinar los niveles de CD4, hacer la relación CD4-CD8, que es un dato importante que puede recibir el médico tratante en el momento de obtener el resultado. O sea, el diagnóstico ya tendría que venir con información que para la intervención terapéutica es muy importante, ¿sí? Lógicamente la carga viral puede seguir dos caminos, que sea detectable y lógicamente tener un nivel, o que sea indetectable. Los métodos de carga viral que se están utilizando en la actualidad están basados en lo que es la PCR en tiempo real, lo cual todo su desarrollo permite obtener un valor, ¿sí?, que determina la cantidad de ARN viral que hay en plasma. Y esto es importante porque recordarán que les dije algunas diapositivas anteriores, cuando hablábamos de la historia natural, que cuanto mayor es la carga viral de un individuo, mayor es el declive de linfocitos TCD4. Y eso es lo que hay que revertir precisamente con el tratamiento antirretroviral. Solo en aquellos casos en los cuales la carga viral resulta indetectable, entonces ahí sí hay que realizar el Western blot. El Western blot se hace porque básicamente tal vez estemos en presencia de un falso positivo del tamizaje, la carga viral no detecta, es un método directo, o sea, no detecta el RNA viral y por lo tanto el Western blot va a confirmar, ¿sí?, a confirmar si este individuo está o no infectado por la pesquisa de anticuerpos. Esto es lo que busca el Western blot, ¿sí? Y el resultado del Western blot tiene tres posibilidades. Ser positivo, en el caso de este paciente, digamos, se está indicando que el individuo está infectado y tiene carga viral indetectable. Evidentemente es un individuo en el cual podría haber un tipo de control que está teniendo de su infección. El resultado puede ser negativo, con lo cual entonces se descarta que esto era un falso positivo y entonces se informa como negativo, o el resultado podría ser indeterminado, por lo cual se necesita hacer un seguimiento de ese paciente. Básicamente el resultado indeterminado es que no se cumple con el criterio de positividad, que es la presencia de 2 de 3 bandas mayores que están indicando la presencia de anticuerpos, ¿sí?, contra cada una de estas proteínas virales. Ustedes no tienen que conocer exactamente cuál es el criterio de interpretación de Western blot, pero sepan que es un método que tiene mucha especificidad para la determinación de anticuerpos anti-HIV. Bien, nosotros ya hemos visto que también hay un nivel de transmisión perinatal en la infección por HIV en nuestro país que rondaba el 5%, recordarán. Esto fue llevando a hacer más preciso el diagnóstico, lógicamente más temprano. Realmente la prevención de la transmisión perinatal tiene que ver con el diagnóstico en la mujer embarazada. Esto claramente lo tienen que tener, lo van a ver probablemente más adelante cuando vean infecciones de transmisión sexual, cuando vean infecciones congénitas, etcétera, en el cual es mandatorio que una mujer embarazada se haga un control de la infección por HIV. Lo importante es, en el caso de que no exista este control, que la madre sea HIV positiva y haya tenido un bebé, es hacer el diagnóstico. Lo más importante es que sea temprano, ¿sí? Hay algoritmos viejos que ustedes por ahí ven en apuntes viejos, en literatura poco antigua, en el cual se demoraba mucho más en hacer los controles. Se lo controlaba durante 6, 8 meses. Hoy en día la consigna claramente es definir el diagnóstico en los niños antes de los 3 meses de vida. Esto es lo más importante. Ahora bien, ¿cómo es la toma de muestra? Bueno, lógicamente la toma de muestra necesitamos tener al menos 3 cargas virales en plasma en este periodo de 3 meses. Al momento de nacer, al mes y a los 2 meses para hacer la carga viral, ¿sí?
Esto, lógicamente, tiene que ver con que habitualmente la transmisión del HIV al recién nacido ocurre en las últimas etapas del embarazo o durante el momento del parto, ¿sí? No se olviden que también existe transmisión vertical a través de la lactancia, con lo cual en estos casos hay que interrumpir la lactancia en la mujer cuando hay un diagnóstico de infección por HIV y tuvo un bebé. Lógicamente, si en los 3 casos la carga viral no es detectable, el niño entra en un control serológico que va a ser relativo. Cuando uno hace serología y detecta anticuerpos, los anticuerpos maternos van a estar presentes y por lo tanto los métodos indirectos no son útiles hasta los 18 meses de edad, en el cual ya tendrían que haber desaparecido los anticuerpos maternos. La presencia de anticuerpos a partir de los 18 meses indica infección en el neonato, ¿sí? Existen métodos de PCR caseros que lógicamente se podrían utilizar ante la no disponibilidad de carga viral, ¿sí? Son muy pocos los lugares que hacen PCR por métodos validados, ¿sí? Porque lógicamente lo que se pretende es que estén controlados y que no haya falsos positivos o falsos negativos. Pero en todo caso, en todos estos casos, frente a una PCR positiva por estos métodos aún validados, se recomienda que se haga una carga viral en esa muestra, que si el sistema de salud, o mejor dicho, el hospital o el laboratorio donde se está atendiendo esta situación no tiene disponibilidad, se puede derivar a un laboratorio que esté preparado por hacer la carga viral. Entonces, cuando una persona recibe el diagnóstico de infección por HIV a través de los algoritmos que estuvimos viendo, independientemente de cuál sea la vía que tomó esto, el diagnóstico de infectado lleva directamente a una situación de monitoreo de la infección por HIV. Lógicamente, los niveles de carga viral en plasma y los niveles de linfocitos TCD4, relación CD4-CD8, porcentaje de linfocitos, etcétera, que pueda dar el informe que se haya utilizado para hacer diagnóstico en la mayoría de los casos, lógicamente ya le otorga al médico tratante un valor de cómo empieza, digamos, la historia terapéutica. Todo paciente que tenga diagnóstico de infección por HIV debe ser tratado. Eso es lo que actualmente se ha tomado como nivel a nivel asistencial, ¿sí? Antiguamente se trataba cuando había determinados niveles de CD4, bueno, esto ya no es así. Básicamente lo importante es que el paciente ingrese en una periodicidad de monitoreo que lo ideal es que a lo largo de un año tenga 3 o 4 determinaciones de carga viral y CD4. Y esto tiene mucho que ver con monitorear la terapéutica que está instaurada. Ahora bien, se sabe muy bien que los niveles de carga viral en plasma descienden bastante rápidamente una vez instaurado un tratamiento efectivo. De manera tal de que si durante el monitoreo la carga viral se mantiene detectable, no baja a niveles indetectables, o si en un paciente en el cual tenía carga viral indetectable se genera un pico, un aumento de la carga viral, evidentemente esto está reflejando algún tipo de falla en la terapia. Hay muchas situaciones que pueden generar estas fallas, porque lógicamente si el paciente no tiene una buena adherencia al tratamiento, lógicamente probablemente porque no toma los antirretrovirales en tiempo y forma, porque está tomando dosis subóptimas, porque deja de tomarlo o no lo toma de esquema completo, etcétera. Pero también existe la posibilidad bastante concreta de que se produzca un fenómeno de resistencia al tratamiento porque el virus, que tiene muchísima variabilidad, está generando mutaciones asociadas a la falla terapéutica. Esto es algo que hay que realizar siempre que haya una falla terapéutica que tiene que ver con estudios de resistencia. Los estudios de resistencia se basan
básicamente en dos situaciones. Vamos con el genotipo, que es la que tiene utilidad clínica, que tiene que ver con el análisis de las secuencias del genoma viral en los sitios en los cuales los antirretrovirales actúan como blanco de acción, ¿sí? Y está asociado a ciertas mutaciones, la falla terapéutica está asociada a ciertas mutaciones en esas porciones del genoma viral. Existen bases de datos. Esto está muy detallado en el teórico que da el doctor Salomón, por lo tanto no voy a entrar en detalles que sean redundantes, pero básicamente esta es la forma de poder saber si es necesario cambiar el esquema de drogas antirretrovirales en función de esta falla al tratamiento. El otro aspecto en el cual también se estudia la resistencia tiene que ver con las características fenotípicas. Esto tiene que ver con cultivar el virus en presencia de drogas en un cultivo celular. Esto no se utiliza, no tiene ninguna utilidad clínica porque no tiene ningún valor, porque solamente tiene que ver con situaciones de investigación. Bien, todo lo que vimos hasta ahora pretende de alguna manera evitar el deterioro inmunológico que podría ocurrir si la infección progresa a estadios en los cuales empiezan por ese deterioro inmunológico a aparecer determinadas enfermedades asociadas al SIDA o enfermedades oportunistas marcadoras de SIDA, como también son neoplasias u otras infecciones. Entonces vamos a ver un poquito qué es lo que ocurre en estas etapas avanzadas de la infección, donde lógicamente o los tratamientos no fueron adecuados o la persona llega sin diagnóstico a estas etapas avanzadas de la infección. Ustedes van a encontrar una definición de caso de SIDA, ¿sí?, que está muy difundida en la literatura, que está presente en seminarios que nosotros hemos dado, etcétera, que establece que se considera un caso de SIDA aquel individuo que, siendo HIV positivo, presenta menos de 200 CD4 y o por lo menos alguna enfermedad marcadora. Esto quiere decir que con más de 200 CD4, ¿sí?, a un individuo se lo considera como portador asintomático, pudiendo tener alguna enfermedad relacionada al HIV, mientras tanto no sea una enfermedad marcadora. Esta definición viene de una clasificación que estableció el CDC de Estados Unidos en el año 1993, ¿sí?, y donde básicamente establecía estos parámetros en los cuales tener menos de 200 CD4, aún siendo asintomático, significaba que el individuo tenía síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Esta clasificación hoy en día ya no se utiliza, y en realidad no se utiliza porque básicamente, yo ya les comenté, hace años atrás, en la década del 90, con los nuevos tratamientos antirretrovirales, se consideraba el nivel de CD4 para poder establecer un tratamiento en un paciente. Al principio, todo paciente que tenía menos de 200 era tratado, pero no los que estaban en esta situación, ¿sí?, y después se llegó hasta los que tenían menos de 500 para poder tratarlos. Esto ya no funciona más, no se hace más en la práctica, porque en realidad todo paciente HIV positivo tiene que ser tratado y es absolutamente independiente del nivel de CD4 que tenga. Por lo tanto, esta clasificación ha quedado en desuso a pesar de estar vigente. Muy bien, entonces vamos a recorrer un poquito las principales enfermedades marcadoras y también aquellas enfermedades que están asociadas a la infección por HIV, pero no son marcadoras en sí mismas. Lógicamente esto va a ser un repaso de muchas cosas que ya vieron o van a ir viendo en la cursada de Micro 2, por lo tanto vamos a ser bastante escuetos en el contenido y marcar principalmente cuáles son las diferencias que tienen estas infecciones y enfermedades en los pacientes
que están infectados por HIV. Normalmente se definen a enfermedades asociadas a aquellas entidades clínicas que son más frecuentes en un individuo que es HIV positivo que en la comunidad en general. Acá hay algunos ejemplos que tienen que ver con situaciones clínicas que pueden alertar a un médico, al sistema de salud, que esta persona es HIV positiva porque tiene algunas entidades que no son tan frecuentes en individuos inmunocompetentes. La realidad es que la OMS en el año 2017 generó una clasificación de estadios clínicos que involucra a las enfermedades asociadas y a las marcadoras en un contexto de clasificación para llegar a un abordaje terapéutico más temprano. Digo, si se presenta un individuo sin una enfermedad marcadora, pero sí asociada, que tenga que ver con, por ejemplo, pérdida de más del 10% del peso corporal basal, o por ejemplo lo que sería una leucoplasia oral vellosa que está asociada a la infección por Epstein-Barr, o misma la tuberculosis pulmonar, que es mucho más frecuente en los pacientes HIV positivos y que suelen tener un curso y una evolución compleja. Lógicamente todas estas situaciones tienen que hacer sospechar que el individuo puede ser HIV positivo y es una oportunidad de diagnóstico más precoz, más temprano. Hay 4 clasificaciones de enfermedades, estadios clínicos que la OMS ha establecido, que no importa que lo tengan claro ahora, pero recuerden que hay un objetivo que es hacer el tratamiento lo más rápido posible y lo más tempranamente posible. Desde ya las enfermedades marcadoras son un listado que abarcan mucho más que esta diapositiva, que tienen que ver con distintas situaciones que son claramente eh, infecciones o enfermedades que se asocian a un deterioro inmunológico directamente y que lógicamente son las que están incluidas en la 4ª categoría que la OMS ha determinado, y lógicamente si se llega clínicamente al diagnóstico de infección por HIV en alguna de estas circunstancias, muchos de estos ustedes ya conocen cuál es la evolución y cómo es la infección y la enfermedad, lógicamente esto estaría indicando que estamos haciendo un diagnóstico tardío. Se pretende evitar llegar a esta situación, a estas situaciones que ven acá, y lógicamente también en todas estas otras situaciones que vamos a detallar, algunas de ellas solamente para que tengan en claro más o menos cuál es el tratamiento y y cómo se hace el diagnóstico, porque también cambia el diagnóstico en estas situaciones. Un dato que no es menor, pero que es bastante importante que lo tengamos presente, tiene que ver con la tuberculosis. Esta es una diapositiva vieja del Ministerio de Salud de la Nación cuando informaba desde los años 80 hasta el comienzo de este siglo la evolución de distintas enfermedades asociadas al SIDA, o sea, marcadoras. Tienen neumonía por neumocistis girovesi, tuberculosis, síndrome de desgaste, candidiasis esofágica, toxoplasmosis cerebral, criptococosis, principalmente diseminada o meningia. Pero fíjense cómo la tuberculosis a mediados de los 90 empezó a aumentar, convirtiéndose en una de las principales enfermedades marcadoras de SIDA a partir de ese momento. La prevalencia de tuberculosis, la tuberculosis es la enfermedad más frecuente y grave que tienen los pacientes HIV y que tienen un contexto bastante especial. Por ejemplo, las neumonías bacterianas que se asocian a la infección por HIV, especialmente porque tienen una frecuencia muchísimo mayor en los pacientes HIV positivos. También se ve incrementada el número de recurrencias, ¿sí? Suele ser
varias veces, la tasa de recurrencia es mucho más alta en pacientes HIV positivos que en la comunidad. Estamos hablando de neumonías adquiridas en la comunidad, de lo cual ustedes seguramente recordarán y repasen cuáles son los agentes más frecuentes de este tipo de neumonías, seminario 5 y sus teóricos correspondientes. Recuerden cómo se realiza el diagnóstico microbiológico, ¿sí? Vamos a repasar un poquito esto, y desde ya cómo se pueden prevenir, especialmente las recurrencias, que es lo que suele ocurrir en el ámbito de un individuo HIV positivo. Claramente ustedes recordarán cuáles son los gérmenes más comunes de neumonía aguda de la comunidad. Lógicamente hablamos de la frecuencia mucho mayor en pacientes HIV positivos y lógicamente es el motivo por el cual se indica la vacunación antineumocóxica en la población que es HIV positiva. No necesariamente tener un inmunocompromiso importante, sino directamente solamente ser HIV positivo lleva a la necesidad de la vacunación para evitar recurrencias que son muy frecuentes. No hay una diferencia importante en lo que es la presentación clínica y el diagnóstico biológico sí se tiene que centrar en, en profundizar, digamos, un poco el diagnóstico, tomando lógicamente muestras de esputo, hemocultivos especialmente, y lógicamente buscar la presencia de antígenos en aquellos gérmenes que pueden detectarse en orina particularmente, ¿sí? Y esto en general en una neumonía adquirida en la comunidad, en un paciente ambulatorio, normalmente no se llega a esta situación si el paciente continúa siendo ambulatorio y no requiere internación. Pero la condición de ser HIV positivo ya nos pone en la situación de profundizar el diagnóstico microbiológico. El caso de la tuberculosis, lógicamente, tiene una alta prevalencia en nuestro país, ya sea en pacientes HIV positivos y personas no HIV. Por lo tanto, es bastante independiente de los niveles de CD4 cuando se presenta a nivel pulmonar, porque ustedes ya saben que se trata de un patógeno primario que afecta a la comunidad en general, y lógicamente la gran diferencia que hay en los pacientes HIV es que la prevalencia suele ser mucho mayor, ¿sí? La incidencia y la prevalencia de infección pulmonar por Mycobacterium tuberculosis es mayor en los HIV positivos. Lógicamente, en estadios avanzados de la infección por HIV y donde el recuento de CD4 se ve deteriorado, es más frecuente ver patrones miliares y también tuberculosis diseminadas, y ya el escenario es un poquito más complejo. Precisamente acá ustedes pueden ver cómo pacientes que tienen niveles de CD4 muy bajos tienen formas extrapulmonares y diseminadas que son graves, como es la tuberculosis ganglionar, ¿sí? O como el caso de las meningoencefalitis por Mycobacterium tuberculosis, lo cual genera infecciones de manejo mucho más complicado. Bien, el diagnóstico de tuberculosis en un individuo tiene lógicamente una racionalidad que ustedes ya la conocen, que tiene que ver con la toma de muestras, dependiendo de la situación y el entorno, ¿sí? El lavado gástrico normalmente se utiliza para el caso de muestras pediátricas, ¿sí? Y lógicamente en situaciones en las cuales hay tuberculosis diseminada, donde puede haber meningitis o tuberculosis ganglionar, bueno, hay muestras que específicamente se toman para poder hacer el diagnóstico acertado. Algo que es importante que consideren tiene que ver con especialmente el antibiograma. La tuberculosis y las infecciones por Mycobacterium tuberculosis en pacientes HIV tienen una alta prevalencia de presentar resistencia, ¿sí? Al tratamiento antibiótico, con lo cual los antibiogramas son muy recomendados para hacerlos en este tipo de pacientes al cual se llega al diagnóstico de tuberculosis. Esta resistencia a tuberculosis resistente es frecuente en pacientes con SIDA y que tiene mucho que ver con la complejidad de los tratamientos.
Esto es algo que no tienen que saber ahora, pero el manejo clínico y de tratamiento de una persona HIV positiva es bastante complejo porque además del tratamiento antirretroviral, tiene que recibir tratamientos que tienen que ver con profilaxis para ciertas infecciones, tiene que recibir tratamientos para algunas infecciones que se le están produciendo y muchas veces la interacción de distintos fármacos y distintas drogas que se utilizan entre estos tratamientos son contraproducentes, con lo cual muchas veces es eh, una causa una dosificación subóptima que puede llevar a la aparición de cepas resistentes, ¿sí? Muchas de estas infecciones por Mycobacterium tuberculosis resistentes tienen que ver con transmisión nosocomial y lógicamente eh, muchas veces, ustedes saben que los tratamientos son combinados y muchas veces hay efectos basados en la monoterapia porque de alguna manera no hay una adherencia adecuada al tratamiento en un paciente que tiene que estar tomando un montón de otros fármacos para llevar adelante su infección por HIV. Las neumonías por Pneumocystis jirovesi fue la entidad clínica relevante que nos hizo conocer en el año 81 los primeros casos de síndrome de inmunodeficiencia adquirida, cuando aún no se sabía cuál era el verdadero agente etiológico de la infección por HIV, ¿sí? Lógicamente, estamos hablando de una infección que se manifiesta en individuos que tienen unos niveles de linfocitos TCD4 muy bajos, eh, en un paciente que nunca ha recibido tratamiento temprano o no ha sido diagnosticado, mejor dicho, puede debutar, digamos, con su eh, situación de diagnóstico atravesando una neumonía por Pneumocystis jirovesi, ¿sí? Lógicamente, en el transcurso de los años, a medida que se fueron haciendo diagnósticos más precoces y alcanzando tratamientos más tempranos y no esperando que los niveles de CD4 sean muy bajos para poder tratar a un paciente, las infecciones, las neumonías por Pneumocystis jirovesi se ven cada vez menos, ¿sí? Fíjense que es distinto de lo que ha pasado con la tuberculosis y en el cuadro que mostré anteriormente se ve claramente cómo cae la neumocistosis y aumenta la tuberculosis, ¿sí? Bien, y entonces el diagnóstico involucra principalmente la toma de muestra, la toma de muestra de esputo tiene baja sensibilidad, o sea, no es una muestra ideal para hacer el diagnóstico, la muestra de elección es el lavado bronquioalveolar. Y en el contexto de las infecciones en individuos inmunosuprimidos, es una práctica que no es recomendable, que no debe hacerse en nuestro medio, es la inducción del esputo, ¿sí? Porque esto puede generar diseminación, aerosolización del hongo o, en el caso de tener una tuberculosis, de las bacterias que puedan, en el ámbito nosocomial, puedan llegar a generar problemas con otros pacientes. Y lógicamente, ustedes saben que este es un germen que no es cultivable y por lo tanto los métodos directos para su detección, eh, normalmente que tienen mayor sensibilidad son aquellos que utilizan anticuerpos monoclonales específicamente, que es el caso de la inmunofluorescencia directa, que tiene alta sensibilidad y especificidad y permite un diagnóstico rápido del germen en la muestra del paciente. La criptococosis como micosis sistémica que básicamente afecta sistema nervioso central, ¿sí? También puede haber compromiso pulmonar y también manifestaciones a nivel piel. Esto se observa básicamente como lesiones, cuando es afectación en piel, lesiones que son muy semejantes a las lesiones que produce el molusco contagioso. Son lesiones eh, eh, umbilicadas, ¿sí? Como pueden ver, sobre todo acá en esta se ve bastante bien, que por ahí los hace sospechar en la infección por molusco contagioso, pero no es así.
En estos casos, lógicamente, las muestras, dependiendo cuál es la situación o la presentación clínica, tiene que ver con la muestra de líquido cefalorraquídeo. Recuerden que ya lo vieron esto en seminarios de infecciones del sistema nervioso central, que tienen que ver con las características que tiene el líquido cefalorraquídeo en el caso de una criptococosis. Lógicamente los hemocultivos, porque hablamos de unas infecciones que son sistémicas y diseminadas, y en el caso de haber manifestaciones en piel, la escarificación cutánea es importante. El método tradicional de detección del criptococo en líquido cefalorraquídeo tiene que ver con la tinción negativa con tinta china, que pone en evidencia la cápsula, ¿sí?, del hongo en este material, que tiene una relativa sensibilidad y especificidad, pero que con otras técnicas puede aumentarse a una sensibilidad, una especificidad que supere el 90%, que por ejemplo tiene que ver con la detección de antígenos capsulares, ¿sí?, por un método de aglutinación, ¿sí?, de látex. Esto es un método bastante rápido y bastante sensible y específico. Lógicamente se puede cultivar, se cultiva a 2 temperaturas, y hay ciertas pruebas bioquímicas que van a poner en evidencia la presencia del criptococo en el material que ha sido examinado. Lógicamente, en este caso estamos hablando específicamente de lo que es el líquido cefalorraquídeo. Tanto la antigenuria como la antigenorraquia es muy útil también para hacer el diagnóstico, pero también es muy útil para hacer un seguimiento de un paciente que ya está bajo tratamiento. Dentro de lo que son las micosis sistémicas endémicas, es muy prevalente y muy importante la histoplasmosis, que generalmente se presenta por reactivaciones de una infección previa, la manifestación clínica de la infección cuando el individuo empieza a tener inmunocompromiso, suele tener compromiso pulmonar y también cutáneo mucosa, ¿sí?, que presenta distintas manifestaciones. Ante una histoplasmosis disominada, bueno, lógicamente se producen una serie de lesiones que pueden estar en piel y mucosa, son nódulos que se ulceran y que suelen tener un aspecto necrótico. Los pacientes suelen tener distintas alteraciones sistémicas, como es hepatoesplenomegalia, poliadenopatías, puede tener algunas alteraciones hematológicas porque el hongo afecta o invade la médula ósea, ¿sí?, del cual también se puede tomar material para hacer diagnóstico, y lógicamente los patrones radiológicos en el caso del compromiso pulmonar, que son bastante característicos. Con lo cual, las tomas de muestras tendrán que ver con la presentación que tenga el paciente y, lógicamente, la escarificación de piel o mucosa de las lesiones presentes en piel y mucosa, muestras respiratorias para poder hacer diagnóstico del hongo y, lógicamente, hemocultivos y punción de médula ósea, como recientemente les dije, que puede ser una fuente de obtener un diagnóstico. Todos estos son diagnósticos directos, en el cual con estas muestras se puede hacer, además del examen en fresco, directo o con alguna tinción, lógicamente es necesario hacer el cultivo a 2 temperaturas. Recuerden que esto es un hongo dimórfico, con lo cual se puede caracterizar claramente la presencia de ectoplasma capsulatum. La toxoplasmosis cerebral asociada a un compromiso inmunológico severo, ¿sí?, puede dar también retinitis, afección del globo ocular. En estos casos muchas veces hay que hacer un diagnóstico diferencial por infección por citomegalovirus, por ejemplo, y es la causa más frecuente de ocupación de masa cerebral ocupante en pacientes con SIDA es toxoplasma gondii, ¿sí? Lógicamente,
esta masa ocupante se va a diagnosticar a través de imágenes, pero es importante tener presente en nuestro medio que teniendo en cuenta la prevalencia de Chagas que hay en la Argentina, un chagoma o un linfoma primario en el sistema nervioso central puede presentar las mismas características. Por lo tanto, es importante tener presente que hay que hacer diagnóstico diferencial en el caso de estos pacientes. Importante también tener presente la enfermedad por citomegalovirus. Ustedes ya saben que se trata de un miembro de la familia de los herpes y que hace infecciones latentes y que tiene una alta prevalencia en la comunidad porque habitualmente las personas se infectan en edades tempranas, ¿sí? Y las infecciones son principalmente inaparentes, las vamos a ver, pueden provocar en adultos algún síndrome mononucleosiforme, pero normalmente se establecen como infecciones latentes sin ningún tipo de manifestación. Lógicamente, en individuos que tengan déficit inmunológico va a haber recurrencias, reactivaciones de la infección y recurrencias de algunas entidades clínicas. Principalmente los pacientes HIV positivos, estamos hablando de niveles que están por debajo de los 200 CD4, como también se vio en los primeros casos de SIDA en el año 81, y donde todas estas entidades están asociadas a citomegalovirus. La más frecuente es la retinitis. Retinitis que afecta el globo ocular, muchas veces son los oftalmólogos los que detectan este tipo de situaciones con imágenes bastante particulares y que lógicamente para hacer el diagnóstico se requiere hacer principalmente un diagnóstico directo. El aislamiento de virus es una técnica que demora mucho tiempo, que no es práctica en este momento. Sí, lo que sería el gel vial es un método de cultivo rápido, ¿sí? Que tiene resultados en 48 horas, se puede aislar el virus muy rápidamente, es una adaptación de lo que sería un cultivo tradicional, y lógicamente la detección de antígenos tempranos, el PP65 en sangre periférica, la reacción en cadena de polimerasa, y lógicamente los resultados diagnósticos en individuos HIV positivos, personas con SIDA, muchas veces no son muy fáciles, porque por ejemplo la PP65 se tiene que detectar en células, en leucocitos de sangre periférica. Normalmente las técnicas que están con mayor utilidad es la PP65 combinada con la PCR en tiempo real, de forma que sea cuantitativa. Eso da mucho mejor rendimiento que en forma aislada. Bien, el sarcoma de Kaposi es un cáncer de piel, un cáncer que afecta tejido linfático, mucosas, puede invadir otros tejidos a nivel pulmonar, a nivel digestivo, por ejemplo, y tiene especial efecto sobre endotelios vasculares y células sanguíneas. Históricamente, el sarcoma de Kaposi tenía distintas presentaciones. Hay una presentación clásica que fueron las primeras descritas, en las cuales se afectaba principalmente a hombres y tenía una endemicidad en ciertas regiones del Mediterráneo, ¿sí? Lo que sería la península itálica, las islas griegas, por ejemplo. No había, generalmente afectaba a personas mayores de 60 años, no era una forma de cáncer muy usual. Luego también se empezaron a describir casos en África, especialmente también afectando mucho más a hombres que a mujeres, y ya a partir de la década del 70, ante el auge de los trasplantes en la medicina moderna, empezó a observarse también en algunos pacientes trasplantados, especialmente en aquellos que eran trasplantados de riñón, por ejemplo. Y el tratamiento inmunosupresor llevaba básicamente a la aparición de estas formas de cáncer. Lógicamente, a nosotros nos interesa lo que fue la emergencia del sarcoma de Kaposi
precisamente en los años 80 cuando empezaron a observarse los primeros casos de SIDA, como ya les mencioné al principio de esta clase. El sarcoma de Kaposi fue descubierto y descrito por primera vez por Moritz Kaposi, era un dermatólogo, un médico húngaro, que hizo las primeras descripciones y fue quien observó este patrón epidemiológico bastante particular, ¿sí? Muchos años después del descubrimiento del virus de la inmunodeficiencia humana se pudo establecer que el agente etiológico del sarcoma de Kaposi es un virus herpes, es el herpes humano 8. ¿Sí? Desde el punto de vista epidemiológico, hoy es menos frecuente ver sarcoma de Kaposi. ¿Sí? Los pacientes que desarrollan estas formas malignas de infección por el virus herpes 8 en realidad lo hacen en un contexto de inmunodeficiencia muy severa, con lo cual es un estadio muy avanzado de la infección que actualmente se ve menos frecuentemente por dos motivos. En primer lugar, hay un mayor acceso al tratamiento antirretroviral, hay un diagnóstico un poco más temprano en los últimos años, y por otro lado, es muy probable que otras enfermedades oportunistas o marcadoras de SIDA emerjan antes de que se desencadene este proceso oncogénico. Y el diagnóstico requiere la toma de muestras por biopsias, ya sea de piel, en los casos de que haya compromiso pulmonar o del aparato digestivo, habrá que hacer una broncoscopía o una endoscopía para poder obtener estas biopsias y lógicamente con esas biopsias se hace un análisis histopatológico que permite de alguna manera hacer el diagnóstico de la malignización del tejido asociado al sarcoma de Kaposi. Es importante mencionar las candidiasis diseminadas en formas orofaringeas y esofágicas, ¿sí? Normalmente este tipo de presentaciones se dan en situaciones en las cuales los recuentos de CD4 son inferiores a 350. Esto de alguna manera hace que muchos pacientes que no han sido diagnosticados y empiezan con alguna enfermedad oportunista, empiecen con signos y síntomas de una candidiasis, especialmente esofágica. La candidiasis esofágica es un indicador de que la infección por HIV está en una etapa muy avanzada, es una situación marcadora de SIDA y básicamente genera en el paciente lo que es la odinofagia, ¿sí? El dolor al tragar y determinadas molestias que lo lleva a la consulta médica. La presentación de un cuadro de este tipo desde ya requiere hacer un diagnóstico de infección por HIV si no se ha hecho en este paciente. Por supuesto, la presentación clínica va a llevar a la sospecha de una candidiasis diseminada y por lo tanto el diagnóstico no tiene mayor dificultades. La toma de muestras, recuerden ustedes que en el caso de tratarse de mucosas se hace a través de hisopados. La observación en examen directo, digamos, de la presencia de levaduras que puedan tener pseudomicelios o levaduras monogemantes que están presentes en la muestra, el aislamiento, lógicamente, en cultivo y, lógicamente, la caracterización bioquímica que puede dar a través de, por ejemplo, medios cromogénicos, cuál es la especie que está involucrada. Esto lo pueden ver en los seminarios y teóricos que han estado relacionados a infecciones mucocutáneas en pacientes que no son inmunosuprimidos. No hay digamos, ninguna particularidad para hacer el diagnóstico en el caso de un paciente HIV. Y por último, una entidad también frecuente en pacientes HIV positivos tiene que ver con las diarreas crónicas. Estas diarreas crónicas que generalmente se presentan como de tipo secretorio suelen darse en pacientes que tienen recuentos de CD4 por debajo de los 200
hay varios agentes parásitos oportunistas que están asociados a este tipo de situación y donde el diagnóstico requiere de dos instancias. En primer lugar, la muestra de materia fecal para hacer un parasitológico desde ya y además, en algunos casos, si esta situación no convence o no es muy clara, no se puede resolver el diagnóstico, se tiene que recurrir a una biopsia intestinal. Los agentes que están involucrados principalmente son los coccidios, ¿sí? Cryptosporidium, Isospora, Ciclospora, que básicamente con determinadas tinciones o en fresco pueden identificarse en las muestras de materia fecal o incluso en alguna de las biopsias tomadas. Otros agentes que también son relevantes en el último tiempo en pacientes HIV positivos son las microsporidiosis, ¿sí? Los microsporidios son más recientemente clasificados como hongos en realidad y que afectan la mucosa intestinal, con lo cual el diagnóstico requiere de algunas técnicas en particular, especialmente el uso de tinciones especiales o inmunofluorescencia o biopsias para poder hacer microscopía. Existen muchas especies de microsporidios. Normalmente en un individuo sano no suelen presentar manifestación clínica evidente, son infecciones subclínicas o asintomáticas normales que se adquieren por ingestión, inhalación, a veces por contacto con conjuntiva, puede haber en algunos casos compromiso ocular, conjuntivitis, por ejemplo, queratoconjuntivitis. Y habitualmente en los pacientes que tengan infección por HIV y que estén en una etapa avanzada de la infección con un deterioro inmunológico, entonces sí presentan el cuadro típico de diarreas crónicas, ¿sí? En las cuales para hacer el diagnóstico, bueno, hay que utilizar las técnicas que mencionamos. Bien, entonces en resumen hemos visto los datos epidemiológicos que de alguna manera dimensionan lo que es la epidemia a nivel mundial y especialmente lo que es a nivel local. Hicimos énfasis en lo que es el diagnóstico virológico de la infección por HIV en tiempo y forma, de manera tal de evitar nuevas infecciones en la población. El paciente que está tratado es paciente que puede ser no transmisor en el futuro y lógicamente de esta manera se evitan nuevas infecciones. Y por supuesto el uso de las herramientas que hay de monitoreo de la infección por HIV permite que haya un uso racional de los medicamentos, que se haga una terapéutica adecuada, que se monitoree la capacidad de resistencia que tiene el HIV de producir mala respuesta al tratamiento con ciertas drogas y de alguna manera el objetivo de esto es mejorar la calidad de vida del paciente que puede con un tratamiento efectivo tener una calidad de vida comparable con un individuo no infectado. Desde ya, en las pocas infecciones asociadas al SIDA que hemos visto, el diagnóstico microbiológico tiene fundamental importancia ya que es mandatorio resolver esta situación dada la tasa de mortalidad que estas infecciones oportunistas y enfermedades asociadas al SIDA provocan en los pacientes con SIDA. Muchas gracias por la atención.